reniegues de lo que fueron tus bases. Jamás de los jamases. Reniegues de lo que fueron tus mentores. Reniegues de aquellos que te enseñaron los rudimentos de la fe. Puede ser que ciertas cosas, desde los cronos sociales que vivimos, que sin duda nos afectan como iglesia, puedan llegar a ser diferentes. Y tu costumbre y la mía a veces es decir, esos son estructuras. No reniegues de eso porque son tus bases. Corrieron antes que vos. Capaz tu carrera es diferente hoy, pero no reniegues de eso. Amá, bendecí, alegrate de eso. Y en el tiempo que vos tengas que ir adelante, ahí corre al estilo que Dios te pida que corras. Estos personajes, algunos que nos cuenta la Biblia, y permítame ponerle el apodo, aunque la Biblia no lo ponga, pero en función de lo que conozco, de lo que la Biblia dice acerca de ellos, le puse el apodo. Por ejemplo, nos cuenta la Biblia en el Hebreos 11, de ciertos personajes, aparece uno llamado Noé, el loco. O sea, cualquiera que estaba en la época de Noé, si no hubiese sido por la gracia de Dios, de hecho creo que su familia también pensaba que estaba loco. ¿A quién se le va a ocurrir, cuando no había existido lluvia, cuando no sabían de lo que se trataba esto de que agua subiera, hacer un barco? Estaba loco ese tipo. Pero corrió la carrera de la fe. Había una palabra de Dios empeñada sobre su vida, había una orden y un mandato y lo hizo. Abraham, el aventurero, se imagina que Abraham llegue y le diga, che, vieja, ¿viste la casa que linda quedó? Bonita que está, vieja, ¿viste el laburo que tengo? Buen laburo. Tenemos muy buen ingreso, vieja, los nenes. Nos vamos. ¿O no te pasó alguna vez sentir ese desafío? ¿A dónde, viejo? No tengo idea. Pero nos vamos. Es aventurero. Pero corrió la carrera de la fe porque había una palabra empeñada sobre él. Aleluya. Moisés, el tarta. ¿Viste? Porque no es para reírme de los defectos de los demás, intento reírme de mis propios defectos y de los otros. No menosprecio ni quiero que se sienta mal y tenga este defecto. Pero Moisés, como que no terminaba de terminarte la frase nunca, ¿viste? Pero sin embargo había una palabra de Dios empeñada sobre su vida. Y aún en medio de la debilidad que lo caracteriza para que yo le dé este apodo, Dios se encargó de proveerle a Aarón, su hermano, para que sea su vocero. Porque cuando Dios empeña una palabra sobre vos y te dice que tenés que correr, Él se encarga de proveerte todas las cosas. Mire, otro personaje, una mujer con un apodo no muy lindo, Rahab, la ramera, la prostituta. O sea, una mujer de aquellas que tenía sexo por dinero con hombres. Y sin embargo aparece en la cronología como la tatarabuela de Jesucristo. ¿Ve? Había una palabra empeñada de Dios sobre esa persona. Había un propósito por lo cual la hizo nacer, que se cumplió. Claro, corrió primero. Ni hablar de otro con el que sinceramente no me gustaría tener problema en el cielo. Que algunos lo apodan al mujeriego, Sansón. O sea, si hay alguien con quien yo no quiero tener problemas con Sansón, así que, ¿no? Pero era mujeriego el bajo. Jamás le gustaba un israelita, el desgraciado. Siempre le gustaban las otras estaban más lindas. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que había una palabra de Dios empeñada sobre ese hombre. ¿Y sabe qué es lo curioso? Usted lee la historia de Sansón, se va a dar cuenta que en muchísimos casos que para usted y para mí serían errores, la Biblia dice que eso venía de Dios. Porque había una palabra empeñada. Y era de que Sansón matara a filisteos. Así Dios nos hizo nacer. Pero era vago, era mujeriego, era torrante. Sí. Pero el propósito de Dios, o mejor dicho, la vida de Sansón nunca terminó hasta que mató filisteos. Porque aunque con sus últimas fuerzas, ciego y ya ahí, terminó matando a los principales de los filisteos. Porque el propósito de Dios se cumple. Porque la carrera de la fe no es una carrera que das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no alcanzas nada, sino que la carrera de Dios es que salgamos de la ruedita del hámster para poder proyectarnos a todo lo que Dios tiene para que alcancemos. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Claro, esos son nuestros testigos. Es como que de repente en la tribuna
Te están mirando. Si pudiéramos ver en nuestro ambiente espiritual, nosotros seríamos los protagonistas del juego, o de la carrera, o de la pista de atletismo, pero en las gradas y en esos lugares estarían cada uno de estos personajes y tantos otros que ni siquiera el nombre aparece en la Biblia, pero que dice que por la fe conquistaron reinos, por la fe entregaron su vida, por la fe recibieron sus muertos. ¿Ven? Hay otros que corrieron antes y se animaron. No importa la edad que tengas, tenés que animarte a correr esta carrera, esta bendita carrera que Dios nos propone. Aleluya. Y la Biblia dice allí en Hebreos 11, y me faltaría el tiempo para contarles de fulano, mengano, del pollerudo Barak, que no se le aguantó para ir al frente y tuvo que ir a Débora. El propósito de Dios en ese varón se cumplió. Y me llama poderosamente la atención que en la lista de los héroes de la fe no aparezca Débora, sino que aparezca Barak. Algo Dios tuvo con ese hombre. Hay que considerar que otros corrieron antes. Respetar, honrar a los que corrieron antes de nosotros. Y para usted y a mí honrar a estos hombres, ¡wow! Claro, Noé, Abraham, Moisés y todas esas historias, y hablamos de eso permanentemente. Pero aprendí a honrar también a los que corrieron antes que vos. Amén. Poquitos años antes. Amén. Que capaz todavía siguen corriendo. Sí. Aleluya. Sí, Señor. Esta carrera requiere ese desarrollo, decir, entrenamiento, para que nos saquemos de encima cosas que nos hacen mal. Lo primero que dice el escritor a los hebreos es que nos saquemos de encima del peso. Cuando comencé a intentar cuidarme, se me ocurrió empezar a salir a caminar. Pero resulta que por esas cosas de haber entrenado demasiado la mandíbula, y de hecho de antes de jugar al fútbol con mis rodillas lastimadas, que tuve que dejar por eso, salí a caminar 3 días y mis rodillas estaban inflamadas. Dije, no puedo caminar. Ok, voy a andar en bicicleta. Dije, le pedí la bicicleta a mi sobrino que vivía ahí al lado de casa, como para probar y ver si andaba el asunto. 2 días salí en bicicleta. Y después le aseguro que parecía un cowboy. Un cowboy, Dios, de esos de los norteamericanos que andan todo el día a caballo y caminan así. El huesito dulce no me daba para más. Dije, bicicleta no. Entonces comencé a nadar. Pero caminar, correr, bicicleta, nadar, todas esas cosas, si queremos ser efectivos a la hora de correr, me tengo que despojar del peso. La profesora que comenzó a enseñarme a nadar ya estaba entrenando a otros muchachos, y en el vestuario charlábamos con alguno de ellos, y por ahí terminamos y decíamos, me mató, decían eso, ¿no? Claro, había un momento donde los hacía entrenar porque era para la competencia de verdad ellos, ¿no? Yo iba a pasear en la pileta nada más, ellos competían. Los hacía vestir. Pantalón de jogging, mirá que te digo, el pantalón de jogging, remera en lo posible manga larga, con puños acá, el jogging lo mismo, y por supuesto bien atado, porque si no, bien atado a la cintura, porque si no te iba a terminar mostrando sus partes íntimas. Y así los hacía nadar. Claro, mientras que el pantalón esté seco no hay historia. El tema cuando estaba mojado y había que mover las patas o los pies o las piernas, vamos a hacer las piernas, ¡wow! El cansancio que les agarraba. Cuando tenían que levantar los brazos, cansadísimos terminaban. Claro, la profesora sabía
que el lastre fortalecía los músculos. Pero a la hora de la competencia se ponen unas cositas así chiquititas, tipo calzoncillo, que si ves porque no lo ves en la pileta, uno diga, mira el degenerado este, ¿cómo anda? Después que lo ves en la pileta y con el gorrito y los antiparras, ¿viste? Porque si no, si este, ¿qué hace así? Es más, los que profesionalmente corren las antiparras lo más chiquititas posible y que les entre lo más posible en el lóbulo ocular. Porque para la carrera no pueden tener un solo peso de más. Un solo pedacito de lastre. Es más, los profesionales se depilan las axilas, se depilan el pecho, se sacan todos los pelos porque hasta ese pequeño rozamiento que produciría o produce el vello les puede quitar esa fracción de segundo de poder llegar a tocar el primero. En la carrera, en tu carrera y la mía, tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. Amén. Y son dos cosas diferentes, el peso y el pecado. Por eso lo fraccioné. Porque el peso tiene que ver con un montón de cosas que vos venís acarreando del ayer. Donde capaz no necesariamente son pecados, sino son cosas que te hicieron, que padeciste, que después se enquistaron en tu espíritu y en tu alma. Y son un peso. Hay mochilas que venimos trayendo de hace rato. Hay cosas que nos han y nos perturban todavía del ayer. Algunos de nosotros hemos sufrido abusos verbales, violencia y sexuales. Y vos sabés que eso te pesa. Vos sabés que eso es un lastre. Que mientras que las cosas van más o menos bien, o sea que la competencia no se pone ardua, no importa. Porque no te das cuenta. Porque estás como paseando. Pero cuando tenés que echar absolutamente todo en el momento de la competencia, ahí te das cuenta que venís arrastrando un yunque. Hoy en esta mañana vos te tenés que ir sin ese yunque. Y Dios quiere que corras la carrera despojándote de todo peso. Porque el abuso que sufriste de un chico o de chica, o de nene o de nena, no fue culpa tuya. Fue culpa de ese pervertido, desgraciado o de esa que maliciosamente te hizo lo que te hizo. No tenés que sentir la culpa. Vamos a despojarnos de eso en esta mañana. Amén. Porque cuando eras pibe comenzaron a decirte que eras un inútil. Y después, un tiempito después, te dijeron sos un inútil. Y al poquito andar te volvieron a decir sos un inútil. Al año te dijeron sos un inútil. Y pasaron décadas escuchando esa frase inútiles. Y ya después nadie te la decía, te retumbaba en tu propia mente. Y la realidad es que hoy te sentís un inútil. Entonces le tenés miedo a los desafíos, no querés correr, te conviene estar en la ruedita del hámster, porque por lo menos te mantenés aparentemente entrenado, pero no avanzás a ningún lado. Esos son lastres, esos son pesos que hoy los vamos a sacar de encima. Amén. Angustias. Sí. Porque cada vez que te acordás de tal cosa que te hizo tanto mal, todavía llorás, y no por el recuerdo de que Dios te sacó, sino porque te produce la misma emoción angustiosa que te produjo en aquella vez. ¡Wow! Vamos a sacarnos de encima ese lastre. Vamos a sacarnos de encima ese peso en esta mañana. El rechazo. Te enteraste que tus viejos no te querían. Te quisieron abortar. Y ya no te gustó.
Pero no solo eso, sino que te empezaste a dar cuenta que tus viejos no te querían, o aparentemente no te querían. Y ese rechazo se fue acentuando, entonces empezaste a sentirte rechazada, y cualquier gesto o forma de otros hacia vos lo tomabas como un profundo rechazo y algo que te llevaba a meterte hacia adentro y a callarte la boca y a no expresarlo ni siquiera a Dios. Y eso es un peso. Hoy lo vamos a romper. Hoy lo tenés que dejar a eso. En el nombre de Jesús, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Cierra sus ojos, por favor. Yo quiero, quizás va a ser una predicación extraña porque voy a orar 2 o 3 veces. Pero entiendo que el Espíritu me llevaba al plantearle al Señor lo que Él tenía pensado para esta mañana. Que sea así. Aleluya. El Espíritu no quiere avergonzar absolutamente a nadie. Pero si quieres que seas sincero con Él. Si quieres que seas sincera con Él. Yo no te voy a pedir ni que levantes la mano, ni que vengas al frente, por lo menos no todavía. Y no en este asunto. Pero sí quiero que en el nombre de Jesús nos despojemos de todo peso. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está. Ni siquiera le pido que la repita en voz alta. Dígasela para usted mismo. Dígasela a Dios en su interior. Porque ni siquiera quiero, porque el Espíritu Santo te ama tanto y sabe que sos tan especial tesoro para Él, que ni siquiera quiere que verbalices algo que el hermano que está al lado pueda escuchar y diga, él sí, yo no. Pero repetila para vos en tu interior. Decís, Señor Jesús, me despojo de todo peso en esta mañana. Señor Jesús, renuncio a todas las ataduras que me produjo ese abuso o esos abusos. Señor Jesús, renuncio a la angustia que me causó tal o cual situación. Señor Jesús, en el poder de tu Espíritu, derribo toda fortaleza que hay en mi interior. Que se construyó con ladrillos de menosprecio, con ladrillos de rechazo, sobre mi vida. Y Kamaya Shibarabasai. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que vos me das del cielo, yo corto todo lazo con las tinieblas. Yo corto todo lazo con el mal. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu, yo rompo y deshago toda fortaleza. Corto los lazos del peso que había sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos despojamos de todo peso del ayer. Nos sacamos, Señor, en tu nombre y en el poder de tu Espíritu, toda mochila que ha cargado nuestros lomos y nuestras almas por años.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame animarle o a seguir animándolo y animándote, porque la Biblia dice: y del pecado. Acá acaba hondo el espíritu, mis amados. Algo introduje ayer. Acá acaba hondo el espíritu. La carrera no se puede correr en plenitud. No puedo ser un muy buen atleta si no me alimento bien. Y cuando digo bien, digo sin abusos, con las proteínas necesarias. Los atletas de alto rendimiento se disciplinan y no comen cosas que saben que no le van a hacer bien para la competencia. Usted y yo queremos ser de los más grandes atletas en la hora del evangelio, a la hora de correr la carrera, pero no cuidamos de qué nos estamos alimentando. Hay que aprender a despojarse del pecado. Cristo resolvió el asunto del pecado en la cruz del Calvario. Ya está resuelto. La victoria fue hecha una vez y para siempre. No hace falta más sacrificio, fue uno y completo. Pero usted y yo tenemos que apropiarnos de esa victoria todos los días. Todos los días. El pecado nos asedia, querido. El pecado vive en nosotros, nos asedia, busca rebelarse y tomar posesión, dominio, en forma permanente. Cuando era niño, o mejor dicho, cuando era jovencito o adolescente que conozco al Señor, me enseñaban que dentro mío habían dos perros. Uno blanco, que representaba a Dios, su presencia, su santidad, y uno negro, que representaba al diablo y al pecado. Y me decían: vos tenés dos perros en el fondo del patio, dale de comer a uno y no le des de comer al otro. Dale un poquito de tiempo y te vas a dar cuenta que uno se fortalece y le gana al otro, y el otro se debilita y hasta termina muriendo. Cuando viste la primera vez pornografía, como que estuvo bueno, satisfizo ciertas cosas interiores. La segunda vez, bueno, la tercera ya casi te sentiste impulsado, como que no lo podías dejar de hacer. Y a partir de la cuarta o la 5 no lo podías dejar de hacer. Estás alimentando el perro equivocado. Entonces no te es fácil correr la carrera. No te es fácil. Como dije ayer, el pecado vive entre nosotros, pero una cosa es que viva en mí y otra cosa es que reine. Son dos cosas diferentes. Que viva no lo puedo evitar porque es tema de Dios en función de la creación que Él hizo este cuerpo de pecado, o mejor dicho, del error que cometió, el pecado que cometieron Adán y Eva, y nos entregó a nosotros por herencia para ser apropiado y correcto y teológico. Bien. Pero sí puedo impedir que reine. Guarda y cuidado con lo que alimentas. Que el pecado viva en nosotros pero que no reine es lo que Dios quiere, y que el poder del pecado mengue como si fuese ese perro que alimentamos menos, para que el otro perro, por darle una figura de animal,
blancos al que sea gigante en nosotros. Pastor, pero me cuesta mucho dejar de pecar. Porque no lo ventilamos, porque nos da vergüenza, pero la realidad es que a veces hay cosas que sí nos tienen ahí cautivos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Vos tenés que entender lo siguiente: que vos y yo no somos esclavos del pecado, no somos más esclavos del pecado. ¿Y por qué peco? Porque vive el pecado en mí y de vez en cuando se subleva. Yo soy santo. Y me peleo con cualquiera que me diga que yo soy un pecador. Yo soy un pecador arrepentido, por consiguiente soy santo. Pero todavía no, porque peco. Correcto. Porque yo no soy esclavo del pecado. Yo soy un santo que peca de vez en cuando, que es diferente. Despojémonos de todo peso y del pecado. Perdón la expresión, por favor, si alguno se siente ofendido, pero dejate de jorobar con hacer y ver y tocar lo que no tenés que hacer, ni ver ni tocar. En el nombre de Jesús. Amén. Dejate de jorobar. Y no importa la edad que tengas, porque el pecado no distingue edades. No sé si pasa en estas regiones geográficas, pero como nunca antes he visto un escasísimo compromiso genuino y real en el matrimonio. Como nunca antes, hasta hermanos en la fe se separan. Ante la primera lucha, ante la primera dificultad, nos llevamos mal. No pelean ni una sola pelea. Y yo fui testigo de muchos, y yo bendije a muchos de ellos. Yo te escuché decir que era hasta que la muerte los separe. Yo fui testigo. Ni hablar Dios. Claro, cuando indago y profundizo hay muchas cosas que están alimentando el perro negro y no el perro blanco. Cierre sus ojos, yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo tan fuerte. Vuelvo a insistir, el Espíritu Santo no quiere avergonzarte, pero quiere llamarte a la conciencia. Quiere fortalecer tu espíritu, porque hay un entrenamiento constante y la carrera significa despojarse del peso y del pecado. Pero en el nombre de Jesús, quiero que ahí vos en tu interior en esta mañana, pero en tu exterior, cuando salgas de este lugar, y lo puedas verbalizar para que te escuchen las esferas celestes de maldad. Yo quiero que vos hoy renuncies y te despojes de cualquiera de esos pecados. Te nombro algunos: mirar pornografía, masturbación, adulterio, pensamientos desordenados y lascivos, pensamientos de muerte, de violencia. Falta de perdón. Si tuvieras la posibilidad de matar a ese o matar a esa, lo harías. Pero no lo haces por la falta de las consecuencias. No perdonaste. Por eso tenés esas emociones. Por eso tenés esos deseos. Sabés que no lo tenés que hacer, pero si lo pudieras hacer, lo harías. Despojémonos del pecado. Odio se llama eso. Diferente.